Buenas tardes. Como parte del análisis de películas del ciclo jurídico de la materia hermenéutica jurídica de la Universidad de Medellín, haremos el análisis hoy de la película Muere un ruiseñor. El desarrollo. Dentro de los personajes de la película destacamos a Atticus, abogado, padre de dos niños, Scott y Jean. Él vive solo con ellos. Tom es una persona de raza negra que está acusado de violar a Mayella, hija del señor Ewell. Tenemos a Dill, amigo de Jean y de Scott, y Walter, que es el niño más pobre del pueblo. Bueno, el argumento de la película central es la vida de Atticus, que es un abogado penalista que defiende a Tom, que es un hombre de raza negra, el cual fue acusado por Mayelle, una mujer de raza blanca, quien lo acusa de que él abusó de ella, la violó y lo someten por este delito a un juicio. La película se centra básicamente en cómo Atticus se esfuerza para hacer una defensa de Tom y evitar pues que se llegue a cometer una injusticia con él. El tema principal de la película destaca aspectos relevantes como la injusticia racial, la discriminación, la violencia de género, la destrucción de la confianza, todo esto en torno pues a las acusaciones que se le hacen a este hombre negro, a Tom, y cómo pues Mayerle, sometida al miedo, sometida a todo lo que le decía a su papá, llega a estos niveles de mentira que, sin medir las consecuencias de lo que le podría pasar a Tom, lo acusa injustamente de su violación y sus atropellos. El desenlace de la película pues se da en torno a un juicio que se presenta en el pueblo, donde es llevado ante el estrado y ante la corte y el jurado a Tom, acusado de el delito de violación, y allí se surten todas las etapas de un proceso penal en el cual Atticus trata de demostrar la inocencia de este hombre acusado injustamente, y donde se puede ver cómo el jurado no tiene en consideración los análisis y las pruebas que presenta Atticus en pro de la defensa del acusado. Allí vemos cómo él demuestra que por las lesiones que tenía en su mano derecha, pues era imposible que, por la forma como se cometieron o como quedaron las heridas marcadas en el rostro de Mayerle, fuera imposible que las hubiera cometido este hombre, Tom, pero sin embargo fue acusado y finalmente fue condenado por ese delito, sin consideración alguna de las pruebas que se presentaron en su favor. Bob, que era una persona solitaria, que vivía en una casa vecina a la casa de Atticus y que permanentemente observaba a los niños, intervino en el momento en que el papá de Mayelle trata de hacerle daño a los niños en represalia por Atticus haber servido de defensor de Bob en el juicio y de acusarlo de haber cometido él los delitos. Entonces,
como una represalia trató de hacerle daño a los niños. Bob, que era el vecino, intervino, los defendió, y en esa lucha pues termina muerto el papá de Mayerle. Sin embargo, exponerlo al escrutinio público era someterlo también a esa discriminación del pueblo por ser una persona pobre, por ser una persona solitaria. Entonces aquí Scott trae a colación y le dice al papá pues que exponerlo al público, exponerlo a ese escrutinio, sería como matar a un ruiseñor, que es un ser que no le hace daño a nadie, que solo hace cosas bonitas, y no tendría sentido someterlo a esas condiciones a las que se vería enfrentado. Aquí nos presenta un caso jurídico donde se aborda la defensa de los derechos civiles, los alegatos más avanzados de su época para cuestionar el racismo, los caminos de la ética, de la igualdad, el valor de la amistad y sobre todo la forma de encarar la vida sabiendo que se tiene la razón y se procede con justicia. Aquí Áticos pues es una persona ceñida a la ley, respetuosa de las demás personas, que inculca a sus hijos la importancia de relacionarse bien y de respetar al prójimo, indistintamente de las condiciones sociales en las que estén viviendo. Se ve enfrentado pues a esa lucha y pone como precepto dominante la defensa de una persona que no tiene acceso, que no tiene facilidades, y que de antemano sabe que va a ser juzgado sin el rigor y sin el respeto de las normas mínimas procesales que se requieren. Asume ese papel, enfrenta el juicio de Bob y lo defiende a cabalidad, incluso en el fondo sabiendo que el desenlace podría ser fatal, o incluso iba a ser fatal. Aquí destacamos del área del derecho cómo la función o el quehacer de los litigantes es abogar. Aunque no todos los abogados se dediquen a esto, siempre el abogado debe actuar en procura, estar en función de ayudar al desprotegido, de ayudar al otro. Como defensor, un abogado debe tomar lo que le sea útil y válido ante la ley, y demostrar con unos alegatos jurídicos bien estructurados y con base en pruebas científicas y con base en todos los recursos que estén a su alcance, tomar todos esos recursos y ponerlos a disposición y a beneficio del acusado ante el juez o ante la justicia. Gracias por el espacio y espero puedan ver esta película. A pesar de ser una película vieja, es una excelente película, me pareció, la recomiendo a todos. Deja un buen mensaje a aquellos que creemos en el derecho como una herramienta de apoyo a las demás personas y a la sociedad en general. Muchas gracias y buen día.